Alguien, pues no es el momento, pero lo hagas después. Pero que Dios, en verdad, como dice su palabra, que cuando nosotros venimos a dar, Él se encarga de reprender al devorador por nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos hoy delante de ti, a poner, Señor, nuestros corazones. Tú los conoces, Dios. Padre, mira las vidas de cada uno de los que estamos aquí, tus hijos. Bendito Dios, examina nuestro corazón. Queremos venir con un corazón recto y agradable para poder entregarte lo que tú nos das, Señor. Porque lo que hoy venimos a dar es lo que tú nos has dado primero, Padre. Señor, te pedimos que tú bendigas, que abras los cielos, Padre. Y que si alguien hoy no tiene económicamente para dar, Señor, tú suple para que él tenga el gozo de poder darte. Y Señor, da sabiduría para que sea administrado este dinero para gloria y la expansión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede pasar a ofrendar, hermano. Dios me ama tanto que entregó su Hijo para morir en mi lugar. Abiertos para mí, y Él está siempre de brazos abiertos para mí. Yo creo que no nos hemos saludado, hermano, se me olvidó. Me disculpa porque no saluda y bendice a su hermano. Y sin su amor, sin su perdón, ¿o qué sería de mí? Dios me ama tanto que entregó su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y Él está siempre de brazos abiertos para mí. Brazos abiertos para mí. Gloria a su nombre. ¿Cuántos tienen testimonio que el Señor está con nosotros? ¿Cuántos lo pueden sentir? Pero quiero decirle esto: aunque no lo sientas, si lo crees, es suficiente. Porque no se trata de sentir, se trata de creer. Y si tú lo crees, no solamente lo vas a sentir, sino que eventualmente lo vas a ver. Y lo vas a ver tal como Él es.
Y dice la Biblia que si lo vemos tal como Él es, entonces ocurrirá en nosotros algo grande y especial. Dice la palabra que el día que lo lleguemos a ver tal como Él es, seremos como Él es. Yo no sé si a usted le emociona eso, pero es algo fascinante, es algo maravilloso, es algo especial. Dirían en unos países lejanos, alucinante. Levante su mano al cielo. Dirija su petición. Aquí hay petición. Yo no sé cuál es tu petición, pero el Señor conoce tu necesidad. Y aunque tú no sepas cómo pedir, tienes el Espíritu Santo dentro de ti que te da la bendición de gemir con gemidos indecibles por lo que tú necesitas verdaderamente, por lo que te conviene. Padre, mira la necesidad de tus hijos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, clamamos. En este momento, Señor, te bendecimos. En este momento, Señor, declaramos tu gracia, tu poder, tu maravillosa misericordia. Te pido, Señor, que añades una bendición especial a tu palabra, y que los que han venido, Señor, en este día, que no se vayan igual, Señor, te lo rogamos. Sabemos, Padre, que hay una actividad con los niños muy especial que has estado preparando, y confesamos, Padre, que te vas a mover en esos corazones. Padre, utiliza, Padre, los vasos que en esta mañana van a estar ministrando una palabra. Es una actividad especial. Es un domingo súper, porque tú estás, Señor, porque el más grande, el Altísimo, está en ese lugar. ¡Aleluya! Declaramos, dirija sus manos hacia la esquina donde están los niños. Y Dios, te pedimos que te muevas, te pedimos que te goces. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, ahí en ese salón, Padre, en esta esquina, a mi derecha, yo declaro, Padre, que tú te vas a glorificar, que tú vas a sembrar esa preciosa semilla en esos corazones, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Aleluya. Amén y amén. Gloria al bendito y santo nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Pueden descender, mis hermanos. Quiero que abra su Biblia. Yo le voy a seguir hablando. Es el quinto tema de victorias extrañas o victorias paradójicas. Jueces capítulo 7, versículo 19. Hoy quiero hablarle, y yo subtitularía esta prédica, Rompiendo Cántaros. Jueces 7, 19. Si usted lo tiene, puede decir gloria a Dios. Saque sus notas, saque sus apuntes, saque su Biblia, y vamos a leer su palabra en esta preciosa y maravillosa mañana. Dice, Jueces 7:19, y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche. Cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Hermanos, cuando nosotros vemos en la Biblia algunas de las famosas victorias, una de la victoria más impresionante que está en la Escritura es dentro de las victorias que Dios le dio al pueblo de Israel, es la victoria por la cual el Señor pudo liberar a su pueblo de una invasión periódica, cíclica, recurrente, de un pueblo llamado Madián. Madián era una tribu
que se unía y se aliaba con otras tribus eran los madianitas. Dice la Biblia que cuando Israel sembraba, esperaba la lluvia y trataba de que pudiera alcanzar el fruto de su buen trabajo en la tierra prometida que Dios les había dado, Israel se alejó de Dios. Y por haberse alejado de Dios, el Señor permitía que su enemigo fuera levantado y fuera fortalecido. Se aliaba Madián con otras tribus. Y dice que empezaban a avanzar como una red. Dice la Biblia que eran innumerables esos ejércitos de Madián. Dice la Biblia que estos eran como langostas. Y empezaban a avanzar desde el oriente. Y avanzaban y invadían el terreno de Israel, las fronteras de Israel. Y dice que avanzaban y avanzaban y avanzaban y llegaban y barrían todo lo que tenían en el camino enfrente de ellos. Si habían ganados, agarraban el ganado. Si había cosecha, agarraban la cosecha. Si había trigo, se llevaban el trigo. Si había uvas, se llevaban las uvas. Si había olivo, se llevaban el producto del olivo. Ellos abarcaban todo. Dice la palabra que llegaban hasta la costa del mar. Llegaban hasta el área de Gaza. Eso está en Jueces capítulo número 6. Pero dice la palabra que el pueblo que estaba tan oprimido empezó a clamar a Dios. Empezó a pedirle al Señor que lo ayudara. Empezó a pedirle al Señor que tuviera misericordia de ellos. A pesar de que se habían alejado, se habían apartado. Dice la Biblia que a pesar de ello, el pueblo de Israel tenía la esperanza que Dios podía hacer algo. Y dice la Biblia que el Señor escuchó el clamor del pueblo oprimido. Yo no sé cuántos están oprimidos en esta mañana. Yo no sé cuántos han pasado aflicciones, problemas, situaciones difíciles. No sé si hay alguien en este momento a punto de decir: Padre, ¿cuánto tiempo he estado sembrando? ¿Cuánto tiempo he estado orando? ¿Cuánto tiempo he estado ayunando? ¿Cuánto tiempo te he estado pidiendo? Y yo no miro la respuesta, Señor, sino que lo que yo veo en tanto que estoy trabajando, no veo el fruto de mi trabajo y me lo roban. Pero dice la Biblia que Madián era numeroso, era grande como el enemigo que usted y yo tenemos. Los que están en contra de nosotros, a nuestra propia vista, aparentemente como que son más y como que son mayores. Pero quiero decirle que si usted tiene ojos de la fe, le tengo una buena noticia: que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Yo no sé si se goza, pero dele fuerte. Si le va a dar su ofrenda con sus palmas, désela fuerte para que se oiga hasta allá arriba. Yo sé que hay muchas personas, por testimonio, por consejería, por conocimiento, por discernimiento, yo sé que hay aflicciones en el pueblo de Dios. Yo sé que hay situaciones difíciles en el pueblo de Dios, pero quiero decirle que Dios no abandona a su pueblo. Quiero decirle que si el pueblo clama, Dios oye. Quiero decirle que si el pueblo busca, el pueblo halla. Quiero decirle que si el pueblo llama, el Señor responde. Si el pueblo toca, el Señor abre. Si el pueblo pide, el Señor da. Así es, hermano. El Dios que usted tiene no es malo como usted y como yo. Y si nosotros, siendo malos, cuando un hijo nos pide un pan, no le damos una piedra. Y si nos pide un pescado, no le damos una serpiente. Cuanto más el Padre de amor que está en los cielos, que sabe cuál es lo que usted necesita. Él es bueno.
Él es bueno. Y dice la Biblia que levantó a un hombre llamado Gedeón. Y cuando lo buscó, dice la Biblia que Gedeón estaba como el hermano que la profecía le habló hoy. Las diferentes profecías. Estaba escondido. Estaba metido y escondiendo el trigo. Estaba frustrado. Era un hombre frustrado. Era un hombre que había escuchado de parte de sus padres que Dios había hecho cosas grandes, pero él no las había visto. Yo no sé si a usted le han contado que el Dios que aquí se predica ha hecho cosas hermosas en otros. Yo he oído que el Señor visita a otros lugares de una forma tremenda. He oído que Dios muestra milagros en una forma tremenda. He visto cosas grandes de parte de Dios, pero también ha habido cosas que he oído y que no he visto todavía. Pero sé que Dios me va a permitir ver cosas mayores de las que he visto hasta ahora. Hermanos, el Evangelio no es un molde, no es una religión. El Evangelio no es una tradición que te contaron tus abuelos. El Evangelio no es el cuento de la abuelita. El Evangelio es real. El Evangelio es palpable. Tú vas a ver, si tú vives y caminas en el Espíritu, tú vas a ver las cosas del Espíritu fluir. Difícil de entender, la gente no te va a entender. Como un apóstol Pablo, que después de liberar a una muchacha que la tenía un espíritu pitónico de adivinación y la tenían esclava por años y hacían lucro los que estaban a cargo de ella, el apóstol Pablo la libera y solo le dice: espíritu, sal de ella. Y dice la Biblia que lo azotan, dice la Biblia que lo meten en una cárcel en Filipos, y dice la Biblia que lo metieron hasta allá abajo, en la Bartolina, más al sótano, donde metían a los presos más peligrosos. Y dice la palabra que le pusieron cepo a él y a su discípulo, a su consiervo Silas. Pero dice la Biblia que Pablo no se amedrentó por lo que le sucedió, porque Pablo miraba más que todos los presos. Pablo miraba más que todos los romanos. Pablo miraba más que todos los carceleros. Y dice la palabra que Pablo no se frustró. Pablo no blasfemó. Pablo no se puso deprimido como muchos de nosotros los cristianos. Cuando no nos va bien, nos ponemos con el pico caído. Nos ponemos tristes porque las cosas no se dan como nosotros creemos que se tienen que dar. Y tal vez es Dios el que está permitiendo que las cosas se den para darnos una tremenda victoria. Dele ofrenda al Padre de la Gloria, que lo quiere bendecir, que lo quiere levantar, que lo quiere liberar. Y el apóstol Pablo y el apóstol Silas estaban ahí, hermanos, en medio de las heridas. Yo no sé si a usted un día lo han latigueado, hermano. Yo no sé si a usted le han dado duro. ¿Con qué le pegaban a usted cuando era pequeño? No diga eso, hermano, en Estados Unidos no se debe hacer eso. Con alambre le daban a una hermana, aquí dice, chicote de caballo le daban, ¿verdad? Con que le daban al caballo, el fuete, ¿verdad? ¿Con qué le pegaban a usted, hermano Daniel? También con chicote de caballo. Hermana Amparito, ¿usted alguna vez le dieron? Ah, dice, mire. ¿Con qué le daban? Le jalaban el cabello a la hermana, mire. Puerta de golpes daban, dice. ¿Sabe cómo le pegaban a su pastor? La madre de su pastor y el padre a veces, pero más la madre. Que Dios la bendiga. Yo la bendigo con todo mi corazón. Porque dele ofrenda al Señor, hermano. Dele ofrenda al Señor por la educación que nos han dado. Si había una chancleta, agarraba la chancleta y me la tiraba.
Si estaba haciendo algo malo, me agarraba de aquí, de la oreja, o me agarraba de aquí, mire, de las patas, dicen las patas del pelo, no sé, y me subían, hermano. Pero a veces agarraba el cable de teléfono. Había un cable que venía con el teléfono que tenía cobre adentro y lo hacía una trenza. Y estaba la trenza y me decía: ándáteme con pies de plomo porque contadita te las tengo, me decía. Porque, hermano, el pastor que usted tiene sí era chile cuando era niño, hermano. Molestonazo. Molestaba a mis hermanas y me rompía las cosas. Pero Dios ya me ha cambiado. Y yo recuerdo que cuando mi mamá agarraba el cable, hermano, y nos quedaban las señas, ¿verdad? Yo no sé si a usted alguna vez le quedaron las señas de los... Y yo me acuerdo que a mí nunca me dieron 40 menos 1. Me daban 3 o 4 o 5. Y si me corría, peor, hermano. No te corras porque doble te voy a dar. Y mejor me quedaba. Y me daban duro, hermano. Y me iba llorando. Yo no sé si usted lloraba, ¿no? Yo me iba llorando, me iba enojado. Agarraba la almohada, yo creía que la almohada era, mire qué horrible, hermano, la rebeldía del hombre. Creía que la almohada era mi mamá y agarraba la almohada, solo porque es mi mamá. Pero nunca le levanté el brazo, ni levanté la mano, gracias a Dios. Porque eso es una maldición. Levantarle la mano a un padre o a una madre es una maldición. Que la Biblia dice que hay que honrarlos. Y fíjese que con cuatro latigazos, yo frustrado y enojado, blasfemando contra mis padres. Y el apóstol Pablo le dieron 39 a él y 39 a Silas. Y no solamente eso, sino lo metieron preso. ¿Y qué hizo? Empezó a cantarle a Dios. Porque él miraba más de lo que miraban los demás. ¿Cuántos quieren ver con los ojos de la fe lo que Dios tiene para nuestra vida? Dele una ofrenda al Padre, dígale: Señor, gracias porque me has dado ojos de fe. Y entonces el Señor, hermano, oyó el clamor de ese pueblo, que cada cierto tiempo venían y le robaban todo, lo dejaban sin nada. Trabajaba y trabajaba y trabajaba y cada tiempo se lo llevaban todo. Y dice la Biblia que el Señor encontró a un hombre que se llamaba Gedeón. Y le dice el Señor, cuando lo mira, le dice: valiente guerrero, le dice. Así como el que oiga, a los que oyen la palabra de profecía les habló. Que el Señor les dijo: valientes guerreros. Todos somos valientes guerreros. Si estamos en este lugar, y hermana, tú también eres valiente guerrera. Así que el Señor le habló a Gedeón y le dijo: valiente guerrero. ¿Y qué es lo primero que hace Gedeón? Expresar sus frustraciones al ángel de Jehová. Y le dice: pero ¿cómo es eso que está sucediendo? Yo he oído las victorias de antes. La victoria de Moisés en el Mar Rojo, la victoria de Josué en Jericó, la victoria de antes. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Eso que me han contado de ese Dios, yo no lo he visto. Y Dios empieza a tratar con él. Dios empieza a hablarle, empieza a decirle que tenía que Dios lo iba a levantar. Y dice: pero si yo soy, dice tenía una autoestima, hermano, hasta los suelos. Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño entre mis hermanos. Pobrecito de mí. Ay, es que todo lo que me ha pasado a mí. Hay gente, hermanos, que ha tenido un trato tan tremendo que se tienen lástima a sí mismo y les gusta dar lástima.
Le gusta que le reconozcan. Ay, sí, usted pobrecito, cómo ha sufrido, ¿verdad? Aquí cómo le hacen de mal a usted. Pobrecito, mi muchachito. No, hermano, usted no es pobre muchachito infeliz. Usted es hijo del rey. Hijo del rey. Usted es un príncipe. Codea al hermano que está a la par y diga, ¿te la crees esa tú? ¿Te crees que eres príncipe? Denle un codacito así. Dígale, yo sí lo creo. ¿Tú lo crees, hermano? ¿Tú lo crees? Fíjese que aquí la gente hace poco se casó. Bueno, hace un par de años se casó el príncipe de allá de William se llama, ¿verdad? De allá del Reino Unido, ¿verdad? Se casó con una maestra y la gran noticia que salió embarazada y que iba a tener su bebé. Y todos los de allá, de ese lugar, como tienen la cultura de Kingdom, del reino, ¿verdad? Ellos tienen esa tradición y eso son qué gran orgullo. Y nació el niño y toda la gran pompa. Y cuando usted nació, ni siquiera lo fueron a ver. Bueno, sus papás y toda su familia sí, pero allá la televisión, las cámaras, ¿no vio usted eso? ¿Sí? La foto. Y ahí va, y que vamos a hacer una conferencia de prensa para poderlo presentar. Y la gente ahí pagando un montón de dinero, las televisoras mandando a los enviados y la televisión vía satélite enviando a todo el mundo por internet. Hasta usted por internet empezó a ver la noticia ahí. Y el pastor también, ¿verdad? Ahí viendo ahí el niño. Pero mire, es que ¿sabe por qué? Porque es un hijo de una realeza. Sí, es un hijo de una princesa. Pero eso es temporal. Si ese hijo que nació y esos padres no reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, aunque hayan vivido una vida nítida aquí, que todos se los hacen, que tienen los mejores lujos, allá abajo no van a tener aire acondicionado. En el infierno. Sí, sí. En cambio usted, que no lo fue a ver en la tele, la familia, algunos lo fueron a ver, otros ni lo fueron a ver. Yo nací en un hospital público, hermano. ¿Qué tu sanatorio? No, un hospital público. Pero allá arriba, los ángeles se daban cuenta que un siervo de Dios había nacido. Aleluya. Aleluya. Fíjese, cuando yo nací fui el segundo. Y llega el doctor y le dice a mi mamá me lo contaba, otro varón. Yo quería nena, dijo mi mamá. Puchica, decía yo cuando mi mamá decía eso. Puchica es una palabra hebrea, dicen algunos. Cuando nació su pastor, ¿no? La mamá de su pastor. ¿Y sabe qué le dijo el doctor? Mejor otro varón, útiles para la patria, para pelear. Solo le faltó útiles para la patria celestial. Porque se fue de su patria donde nació y se vino a otra patria a ser misionero. A lo que quiero decirle a usted es que usted no es cualquier cosa, hermano. Usted es un hijo del rey. Usted es un príncipe del Señor. Usted tiene un llamamiento celestial. Pastor, yo ni predicar puedo, no tengo llamamiento. La Biblia dice que tomemos el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y que tenemos que olvidar lo que queda atrás y proseguir hacia la meta. Porque usted tiene meta. Usted tiene una meta, hermano. Como decía el pastor que acaba de estar con nosotros, que me bendijo mucho cuando él nos enseñó. El evangelio no es dejar de chupar y dejar de fumar. Por supuesto, eso es parte de. No le estoy dando permiso para chupar y para fumar.
Deje eso. La Biblia contra eso predica y eso hay que quitarlo. Ah, pero pastor, la Biblia no dice no fumar, pero la Biblia dice no matarás. Si usted fuma, se están matando. Pero eso no es solamente el evangelio. El evangelio es ser un hombre feliz, ser una mujer de Dios feliz. Que pase lo que pase, no le roban el gozo, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y pase lo que pase, esa mujer sabe que Dios la ama, que Dios la bendice, que Dios la ministra. Y que aunque no la traten bien a veces sus hijos, y no la traten bien a veces su esposo, y a veces el esposo no trata bien a la esposa y la esposa no trata bien al esposo, pero si se mete en la presencia de Dios, el Señor lo va a bendecir y va a derramar una gracia que después lo van a tratar bien. El Señor levantó a Gedeón, dice la palabra, y Gedeón tuvo que arreglar su casa. Tuvo que arreglarse a él mismo. Primero te arreglas a ti mismo y después vas a arreglar a los demás. Entonces dice la palabra que Gedeón, el Señor lo llama, y aquel día, dice Jueces 6:32, después de que Gedeón arregló su casa, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, Baal contienda contra él, porque había derribado su altar. ¿Cuántos están aquí para derribar altares, hermano? Usted está aquí para derribar lo que no es bueno y para construir lo que es bueno. Eso somos nosotros, hermano, llamados como profetas según Jeremías capítulo 1 para arrancar, para derribar, para derrocar, para destruir. Pero no solamente para eso. ¿A quiénes le gusta solo eso, hermano? A aquí, allá, y destruyendo todo. No, es que usted no lo conoce y destruir. Pero la Biblia dice que hay que arrancar, pero después hay que edificar. Y hay que plantar. Y hay que construir. Entonces, si usted va a criticar algo, tal vez yo no diría que sería bueno criticar, una crítica constructiva. No, es decir algo delante de la palabra, pero con espíritu de mansedumbre para edificar y bendecir a otro. Entonces viene y el Señor, dice la palabra, que llamó a Gedeón Jerobaal, porque había derribado su altar. Pero todos los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente se reunieron, dice, y cruzaron y acamparon en un valle llamado el valle de Jezreel. Y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle, dice la Biblia. Y entonces, hermano, Gedeón ya tenía trompeta. Sonó la trompeta y empezaron a juntarse con él. Pero dice la Biblia que cuando Dios vio lo que Gedeón había hecho, capítulo 7, versículo 1, dice la Biblia, Gedeón se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arod, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More en el valle, y el Señor le dijo a Gedeón, Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso, le dijo. Eran 32,000, hermano. Y el enemigo dice que eran langostas innumerables. 32,000 se pueden contar, pero langostas innumerables, yo no sé, eran miles y miles y miles, millones podría yo decir. La Biblia dice que eran unidos los pueblos y arrasaban como, ¿ha visto usted langostas? ¿Ha visto usted insectos? ¿Ha visto usted cuando avanzan las plagas? Yo no sé si usted ha visto eso, pero eran un ejército numerosísimo, dice, gran cantidad. Sin embargo, el Señor mira y le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso, Gedeón.
para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. A veces el Señor te ve como que tienes mucho y te lo quita para quitarte el orgullo. Así dice la Biblia. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: no, mi propia fortaleza. Es que usted no sabe cuánto sé yo usted. Es que usted no sabe cuántos discipulados he atendido yo. Es que usted no sabe cuántas veces he predicado. Es que usted no sabe cuántos yo he sido de bendición. Sí, amén, que usted sea de bendición. Pero esa no es su fortaleza. Su fortaleza es Dios. Y a veces se lo quitan y no se lo dan. Pero no se sienta mal porque no se lo dan, sino que agradézcale a Dios, porque es para que usted no sea orgulloso. Así dice la Biblia. Cuando Dios quita cosas es para tratarnos. Y entonces le hicieron la primera prueba. Entonces Gedeón, y le dijo el Señor: no, diles que este ejército, yo no quiero cantidad, yo quiero calidad. 32,000. Diles que el que tenga miedo, que se puede ir a su casa, que no lo vas a acusar de desertor, sino que lo vas a mandar a su casa y te vas a quedar con los valientes. Dijo Gedeón: tal vez tendré unos 200 miedosos aquí entre esos 32,000, o unos 1,000 miedosos tal vez, dijo, pero por lo menos, o si mucho, unos 2,000. Que me queden unos 30,000, todavía la hago, dijo Gedeón. Y entonces le dijo: bueno, ¿cuántos tienen miedo? Para su sorpresa, se le fueron 22,000, hermano, miedosos. La mayoría eran miedosos. Y le quedaron 10,000, dice. Y entonces, cuando mira el Señor, le dice: no, Gedeoncito, son muchos todavía. Entonces vamos a hacer una prueba, les dijo. Necesito 4 hermanos que hayan pasado enseñando al discipulador, o que discipulen. 4 discipuladores, por favor, hermanos, aquí. Pero no se amontonen, 4 varones, o una, sí, para hacerlo más ejemplar, 4. Falta uno. Ahí viene uno. Bueno, ¿ustedes se recuerdan de ese pasaje, hermanos, de Gedeón? ¿Sí? Va, se los voy a antes de hacerlo ejemplo. Dice: le dijo el Señor: vas a bajar el pueblo donde está el agua. Y el Señor, y pondrás, y los vas a separar, y los vas a decir que tomen agua. Entonces, ¿ustedes se recuerdan quiénes pasaban el examen? ¿Sí? Bueno. ¿Quién es el que va a pasar el examen? Todos lo pasaron, para mí todos los pasaron, hermano. Pero de aquí ustedes solamente uno lo va a pasar, ¿verdad? ¿Quién quiere ser? ¿Usted? Va. Entonces, dice la Biblia que los cantaba y le decía: bueno, imagínense que este era el río de agua, el arroyo. Empiezan a beber ustedes el agua como la bebían los que los descartaron. No. Usted lo bebe como ellos. Usted. Y usted lo bebe así, por favor, hermano. Maquito, mire. Para mí todos pasaron el examen, hermano. Por favor, todos lo pasaron. Va. ¿Se vieron la diferencia entre cómo tomaron el agua ellos 3 y él? ¿Sí? Bueno, entonces el Señor le decía: este apártalo para allá. Váyase para allá. Y este apártelo para allá. Váyase para allá, hermano. Otros 4, por favor. Otros 4 hermanos, aunque no. Venga, hermano Eddie, venga, hermano. Venga, hermano Zacapa. Hermano.
1, 2, 3, Jutiapa y Zacapa y Salvador. Ahora, usted lo va a beber como la bebió Maquito y ustedes 3 como los hermanos. Otra vez, por favor. Entonces le decía, ustedes váyanse para allá y usted váyase para allá. Otros 4 hermanos, por favor. Vengan. Ya no hay hermanos, solo hermanas vinieron al culto. Mande a su hijo, hermano. Ven, hijo, ven. ¿Quién quiere ser el que? Usted. Va. Entonces usted lo va a beber como lo bebieron ellos y ustedes 3 como lo bebieron ellos. Beban agua otra vez. Y usted con la mano. Vigilando que no venga el enemigo. Mire para otro lado. Vigilando. Pues sepárense ahora. Levántense. Ustedes 3 se van para allá. Y ustedes se quedan aquí. Dice la Biblia que los 10,000 pasaron a beber el agua. ¿A qué ejército se uniría usted? ¿A este o a este? Se ve como que este tiene más, ¿no? Y entonces dice la Biblia, escucha esto, dice la Biblia que de los 300 que bebieron el agua de esta forma, de los 10,000, solo 300 la bebieron así, y los otros la bebieron así como la bebe el perro, dice. Así dice la Biblia. Entonces, a los que estaban aquí, a la gran mayoría, les dijo: señores, se pueden ir a sentar a su casa, vayan a sentarse. Y se quedó. Gracias, hermano. Solo es un ejemplo nada más. Se quedó con la minoría. Se quedó con 300 nada más, dice la Biblia. Quédense ahí, hermanos, por favor. Y entonces dice la palabra que hizo bajar el pueblo al agua, porque primero Dios te prueba si tienes miedo. Si tienes miedo no entras, pero si estás valiente, entras. Pero no es suficiente con tu buena intención, no es suficiente con tu buena disposición. Dice la palabra, dice la Biblia que la palabra te tiene que probar. Y entonces hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor le dijo a Gedeón: pondrás a un lado y a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca. ¿Entiende? Poniendo la mano a su boca. Háganlo como lo hicieron así, hermano. El agua, su mano, su boca. Los otros ponían su lengua directamente al agua. Estos agarraban su mano con el agua, con su mano, y la subían a su boca. ¿Sabe qué es eso? Que agarraban la palabra, y no solamente era de repetir lo que habían aprendido, sino que ponían por obra la palabra de Dios que Dios le había puesto. Ese es el cristiano que va a tener grandes victorias. Aleluya. Pueden pasar allá, hermanos, por favor. Porque usted no es un oidor olvidadizo, sino que usted es un hacedor de la palabra. Verso número 6 del capítulo 7. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber, dice. Entonces, hermanos, yo no sé si usted está entendiendo, pero yo no quiero ser un predicador que me ha aprendido el mensaje. Yo quiero ser un predicador que vive el mensaje que dice. Y usted debe ser un hombre y una mujer que no solamente diga las cosas, sino que viva las cosas, porque esos son los que Dios usa. Qué tremendo el Señor, hermano. Pero honestamente dice la Biblia que Gedeón se asustó. Mire, hermano, tenía 32,000 y dijo: se fueron los miedosos, le quedaron 10,000.
Y entonces cuando se quedaron 10,000, hizo la prueba y solo 300 pasaron la prueba. Y entonces se quedó con 300 y a los otros los mandó a su casa. ¿Y cuántos eran los enemigos? Innumerables. Repita a su hermano, innumerables. Y entonces el Señor lo vio a Gedeón, hermano. Y Gedeón estaba ahí. Mire, Dios ya le había probado y ya le había dicho que él iba a estar con él. Le había mandado fuego del altar. Le había dado la prueba de que el cuero una noche iba a amanecer mojado y el resto de la grama, del campo, del pasto, iba a amanecer seco. Y entonces a la mañana siguiente el Gedeón le dice al Señor: Señor, mira, hoy fue el cuero mojado y el resto del terreno seco, pero tal vez alguien vino a mojar aquí en la noche. Hagámoslo al revés, Señor. ¿Está bien?, le dice el Señor. Y entonces a la mañana siguiente el cuero seco y el resto del terreno, del pasto, mojado. Dios le da la prueba y le dice que está con él. Pero después le quita 32,000, perdón, de los 31,700, ¿verdad? Y le deja 300. Entonces estaba Gedeón, hermano, allí. Y dijo: ahí está. Y el Señor viene y le habla. Y le empieza a hablar y le da una palabra. Jueces 7:9. Aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo: levántate, desciende contra el campamento, porque los he entregado en tus manos. Hermano, mire qué lindo. Él con 300 y los iban a entregar en sus manos a un ejército grandísimo, innumerable. Pero viene el Señor, hermano, y le dice: pero mira, hijo, le dice, si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, nada más. Y dice la Biblia que Gedeón tenía miedo, hermano, porque bajó con su criado, dice la Biblia. Y entonces viene el Señor y le dice: y oirás, escucha esto, hermano, oirás lo que te dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Hermano, Dios es especialista en romper moldes. Es especialista en romper moldes. El Señor le dijo: si tienes miedo, ve allá con tu criado. Y dice: y entonces, dice, oirás lo que dicen ellos. Vas a ir a oír a tu enemigo y serás fortalecido por la palabra de tu enemigo. ¿Alguna vez usted se ha enfrentado a un brujo, hermano? ¿Alguna vez usted se ha enfrentado contra un ateo? ¿Alguna vez el diablo ha mandado mensajes contra usted? Pues no se asuste, no se asuste. El diablo es siervo de Dios. El diablo es siervo de Dios. Usted se va a encontrar un loco en la calle y le va a decir alguna cosa. Y va a decir: ya viste, yo hablo. Sí, a Gedeón le habló el diablo también. A Gedeón le habló Madián. Y dice la Biblia que el Señor le dice: oirás lo que ellos dicen, y entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado hasta los puestos avanzados. Y mire, hermano, aquí le puse yo: enemigos sirviendo a Dios. Cuando llegó Gedeón, hermano, temblando, con furia, y llegó hasta donde estaban unos centinelas,
Y he aquí un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Y le decía, mira, le digo, he aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián donde estamos. Y llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Le pregunto, hermano, ¿era de Dios el sueño o no era de Dios el sueño? ¿Era de Dios el sueño? Y entonces respondió su amigo y le dijo esto: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Pregunto de nuevo, ¿era de Dios el sueño o no era de Dios? Sí. Pregunto de nuevo, ¿era de Dios la interpretación del sueño o no era de Dios la interpretación del sueño? Tercera pregunta, ¿eran de Dios el que soñó y el que interpretó? No. Entonces no es suficiente con ser usado por el Señor. Cualquiera puede ser usado. Que tu meta no sea ser usado por Dios, que tu meta sea que la palabra de Dios sea vida en ti. Vida en ti, vida en tu corazón, vida en tu caminar, vida en lo que ves, vida en lo que oyes, vida en lo que hablas. Porque no es suficiente con soñar y hablar y decir la palabra y tener revelación. Lo más grande es ser hijo, vivir su palabra, experimentar su palabra en uno y ser una fuente de vida para otros. Entonces cuando dice que cuando Gedeón oyó eso, dice que se postró y adoró a Dios y dijo: gracias, Señor, tú nos has entregado a los enemigos. Yo no sé si usted, a mí a veces me da risa, hermano. Dios le habló y le había dicho y a Dios no le creyó y al enemigo sí le creyó. ¿Se da cuenta usted? A veces somos Gedeones, ¿verdad? A veces hasta que no oímos a otro y Dios ya nos dio la palabra. Pero Dios es tan paciente con nosotros. Démosle una ofrenda a la paciencia de Dios con nosotros. Yo se la voy a dar. Señor, es que, hermano, Dios ha sido paciente con nosotros, hermano. Lento para la ira y grande en misericordia, dice. Ese es el Dios que usted tiene. Viene entonces el Señor, hermano, y llama a Gedeón. Y aquí empiezo el mensaje de los cántaros. ¿Por qué es el mensaje de ahora, verdad? Rompiendo cántaros. Entonces Gedeón dividió los campamentos, el campamento de los 300 hombres en 3 compañías, 100, 100, 100, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros, dice. ¿Cuántos vasos de Dios hay aquí? Yo te pregunto, ¿tienes luz en ti? ¿Tienes antorcha dentro de ti? Pero para que la antorcha dentro de tu cántaro esté con la llama encendida, es necesario que tú te vacíes de las cosas que estorban el fuego de Dios. ¿Está entendiendo? Dice la Biblia que eran cántaros. Proyéctemelo por favor, 7:16. Cántaros vacíos. Yo no sé, hermano, pero yo sí le pido al Señor, yo quiero vaciarme del Néstor Alvarado. Ese Néstor Alvarado que en la mañana amanece a veces enojado. Vacíalo, Señor. Y que tu fuego
fluya. Ya no me quiero ver yo, que te mires tú. Y usted también en el espejo, hermano. Dígalo. Entonces dice la Biblia que tenían trompetas y cántaros vacíos en las manos, todos ellos. Pero los cántaros tenían antorcha dentro de ellos. Y les dijo: miradme, haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros, le dijo. Entonces llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Y dice la Biblia que tocaron las trompetas. ¿Y qué hicieron? Y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano ¿qué? Izquierda, y sosteniendo las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron. ¿Qué gritaron? ¿Qué gritaron? La espada del Señor y la espada de Gedeón. Le pregunto, ¿qué tenían en la mano derecha? Trompeta. ¿Y qué tenían en la mano izquierda? Cántaro, que lo habían quebrado, y ese quebrado del cántaro hizo que evidenciara la luz de la antorcha. Ahora le pregunto, ¿y dónde estaba la espada? ¿Dónde estaba la espada? En la mano derecha tenían la trompeta y en la mano izquierda tenían la antorcha. Pero ni gritaron trompeta, ni gritaron antorcha, sino gritaron la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Entonces, aunque usted no tenga una espada, una fuerza que usted pueda maniobrar, la guerra espiritual que usted tiene en su mano una trompeta que es la voz profética del Señor cuando usted grita contra sus enemigos. Y en el lado izquierdo usted quiebra el cántaro, que es lo que no funciona, lo que no deja ver a la luz que hay dentro, y la antorcha encendida. La palabra está en todo. Todo es la palabra. Cristo es la palabra, el pan de vida. Usted es parte del cuerpo. Usted es parte de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. El Señor es la trompeta, el cuerno de Isaí, el cuerno de salvación. Y usted es hombre y mujer que tiene voz de Dios, tiene trompeta de Dios. Todo es el Señor, todo es la espada. Usted es espada, usted es victorioso, usted le cree a Dios, la palabra está en usted. Por la palabra fueron creadas las cosas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando usted habla, usted tiene poder en lo que usted dice. Usted tiene espada de 2 filos en su mano y usted tiene espada en sus labios, como el Apocalipsis describe a Cristo Jesús, que de su boca salía una espada de 2 filos. Por eso usted tiene la victoria, hermano. Pero es necesario que para que se evidencie la luz y se evidencie la victoria, se quiebren los cántaros. Dice la palabra que cuando estos quebraron el cántaro, yo me imagino, hermano, había una oscuridad, tinieblas de medianoche ahí, no había luna, ahí estaba todo oscuro. El campamento estaba silencioso, se habían apagado las luces. Y habían 100 en un lado, 100 por otro lado y 100 por otro lado. Y entonces dijo Gedeón, ahora quebramos. Y quebró el cántaro. Y cuando quebró el cántaro se vio la luz.
Y cuando que se quebró el cántaro, agarró la trompeta y sonó la trompeta, hermano. Aquellos que estaban ahí asustados, conmovidos, y empezaron y oyeron que hubo luz y que hubo trompeta. Y dice la Biblia que se empezaron a matar entre ellos mismos. Y el pueblo gritó. Yo le voy a invitar a que por un momento se ponga de pie ahora. Voy a seguir predicando, pero se ponga de pie. Y vamos a creer esta palabra. ¿Quiere hacer un acto de fe conmigo? Si no lo cree, puede quedarse sentado si usted quiere. Pero quiero decirle, cualquiera que sea su enemigo, usted tiene trompeta. Agarre su mano derecha y levante la trompeta de Dios como la levanto yo ahora. Aunque no la vea, yo la creo. Y con su otra mano levante el cántaro y lo va a romper. Y va a ver la luz que hay en usted. Y va a decir: por la espada de Jehová. Y yo no sé cómo se llama usted, pero yo voy a decir la espada de Néstor, porque usted puede decir la espada de Erika, la espada de Amparo, la espada de Daniel, la espada que usted tenga. Pero ahora va a decirlo en el nombre poderoso de Jesús. Dele un grito de júbilo al Señor. Dígale: Señor, te alabo. Tengo victoria. Tengo victoria. Por la espada de Jehová y la espada de Néstor. Yo soy victorioso. Yo no estoy escondido. Yo no soy derrotado. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Dele ofrenda fuerte al Padre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es locura para los que se pierden. Usted dirá: ay, esos locos que están haciendo. Para los que se pierden es locura, pero para aquel que cree lo que está viendo en la palabra, es poder de Dios. Es poder de Dios. No quiero dejar el mensaje a medias. Me da unos minutos más. Ya voy casi terminando. Ahora veamos qué son los cántaros. ¿Qué es lo que tenemos que romper? ¿Qué es lo que se tiene que quitar? Entonces quiero decirle, hermano, que los cántaros son tradiciones impuestas que no vienen de Dios. Un día el Señor estaba con sus discípulos y los fariseos le fueron a alegar porque los discípulos no se lavaban las manos y no hacían los ritos y las tradiciones que habían sido asignadas. Y entonces le dijeron en Marcos capítulo 7 y versículo 3: porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, el lavamiento de los cántaros y de las vasijas de cobre. Era una tradición de los ancianos, y que se la querían imponer al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Le querían imponer a él el día de reposo. Y él les dijo: aquí hay uno más grande que el día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo, les dijo. Y le querían imponer la ley de Moisés y las cosas de Abraham. Y él les decía: pero si cuando Abraham vio mi día y se gozó. Y la gente no entendía. ¿Sabe por qué? Porque no miraban como él miraba. Aleluya. Y no podían entender. Pero el Señor, hermano, vino a cortar tradiciones. Yo no sé cuál era tu tradición. Ay, no, hermano, es que mire, la tradición en mi casa es que mi abuelo era mal hablado, enojado. Mi padre, mal hablado y enojado. Y entonces yo, de plano, heredé esa tradición: mal hablado y enojado. Renuncie. Usted corta la tradición, usted rompe el cántaro,
Usted ya no es mal hablado, usted es bien hablado. Bendecir, usted bendice, usted declara palabra de bendición y la bendición se hace. Amén. Y usted no es enojado, usted no es un Eliseo enojado, usted es un hombre de Dios con el gozo de Cristo Jesús. Usted canta y goza el evangelio y dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. ¿Cuántos tienen fortaleza en el Señor? Entonces los cántaros tradicionales hay que romperlos, hermano. Dice la palabra que los cántaros eran ritos. Un día estaba Jesús, hermano, en una boda. Y entonces llegó su mamá y le dijo: mira, hijo, se acabó el vino. ¿Qué hacemos? Ya no hay vino. Y entonces el Señor estaba ahí. Y la madre le dijo a los que servían: miren, hagan todos lo que Él os diga. Y entonces habían ahí 6 tinajas de piedra para ser puestas, para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de estas tinajas cabían 2 a 3 cántaros. Mire, quiero que sea específico. ¿Para qué servían esas tinajas? Para rituales de la purificación. Era agua que se traía, no era para comer, no era para beber. Era para lavarse las manos, era para lavarse los pies, ¿verdad? Era agua, eran containers, como dicen allá en su tierra, ¿verdad? Cumbos, recipientes, cántaros, vasijas, ¿verdad? ¿Qué más? Toneles. Se usaban para colectar agua. Y eso fue lo que el Señor utilizó para producir el mejor vino. Porque el Señor rompe ritos, el Señor rompe tradiciones. Hermano, yo quiero romper. Si hay una tradición que yo aprendí que no viene del Señor, yo quiero que el Señor la rompa. Yo quiero que el Señor la rompa. Yo sé que cuando nos convertimos encontramos la gracia de Dios, la bendición de Dios, y fuimos enseñados en cosas hermosas, pero la Biblia dice que la luz de la aurora que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Quiere decir que todavía habían tinieblas, y tenemos que ir quitando y desechando lo que no es de Dios, aunque creamos que es evangelio, pero no es de Dios, lo vamos a ir quitando. Ay, hermano, eso está raro. Apocalipsis capítulo 13, veámoslo por favor. Apocalipsis capítulo 14. Cuando lo tenga dice amén. Dice el verso número 2: oí la voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando arpas. Y cantaban un cántico nuevo, dice, delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados entre los hombres como las primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallado engaño, y están sin mancha. ¿Cuántos quieren ser de estos, hermano? ¿Saben? Entonces quiero decirle algo. Usted y yo queremos estar en ese lugar donde vamos a cantar el cántico que no se puede aprender, que no se ha aprendido todavía. Por eso yo quiero llegar al nivel de llegar a conocer a Dios
y llegar a conocerle así como yo fui conocido. Ay, no, hermano, es que si yo regresara otra vez allá a la iglesita donde yo me convertí, esa es mi meta. No, hermano, ese fue su inicio. Su meta es regresar allá a la escuela del Padre, donde usted lo conoció antes de venir a la tierra, a la morada celestial. Aleluya, hermano, usted va a ser llevado a la gloria de Dios de nuevo. Yo no sé si usted está creyendo esto, ¿no? La Biblia dice en Romanos dice en Romanos 3:23, si no es de 3:23, perdóneme, pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. ¿Qué es destitución? ¿Qué es destitución? Es quitar a algo que estaba en un lugar. Por ejemplo, si el presidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama, hace algo que es indebido, lo pueden destituir de ser presidente. Pero a mí no me pueden destituir de ser presidente. ¿Sabe por qué? Porque nunca he sido presidente. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿a usted los destituyeron? ¿De dónde? De la gloria de Dios. Entonces le pregunto, ¿tuvo gloria usted o no tuvo gloria usted? La tuvo. Y para esa gloria vamos de nuevo. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Entonces dice la Biblia que habían 6 tinajas que usaban para la purificación. Y Jesús les dijo, llenad de agua todas las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Y cuando terminaron de llenar la última tinaja, hermano, el agua que estaba ahí, tal vez unos dijeron, esta agua está sucia. Tal vez unos dijeron, no razonemos. ¿Sabe qué les dijo la madre? Les dijo, hagan lo que Él les diga. No razonen lo que Él les diga. A ver si ustedes piensan lo que Él les diga. Toman en consideración su opinión. No, Dios no necesita tu opinión. Dios necesita tu obediencia. No razones a Dios. No podemos, nuestra mente es muy pequeña para poder entender lo grande que Dios tiene para nosotros. Obedezcamos al Espíritu. Y dice la palabra que estos llenaron. Y cuando llenaron lo último, salió el mejor vino, hermano. Y se lo fueron a dar a aquel maestresala. Y entonces se empezó a probarlo. Imagínense que esta es una copa. No lo botaba como yo. Lo miraba ahí. Este es el mejor vino. Todos dan el mejor vino en un principio, pero aquí diste el mejor vino. ¿Sabe por qué es el mejor vino? Porque Cristo estaba en ese lugar. Porque el cántaro que se usaba para una cosa, según la tradición y el rito, el Señor ese día dijo, no, ahora se va a usar para que lo llenen de agua y para producir vino. Un ejemplo más. Juan capítulo número 4 versículo 27 dice que había una mujer. Hermano, era una mujer, tenía una vida desordenada, pero tenía doctrina, tenía palabra, sabía, pero vivía una vida mala. Y le decía, Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen en Jerusalén. ¿En dónde debemos de adorar? ¿Cómo yo siendo samaritana y tú siendo judío me pides agua si los samaritanos y los judíos no tienen trato? ¿Verdad? Sabía de la Biblia, sabía lo histórico. Y entonces el Señor le dice, ¿verdad? Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces empezó y le dice: dame de esa agua, llama a tu marido. Y entonces le dice: no tengo marido. Bien has dicho, le dice, porque con el que vives no es tu marido. 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Me parece que eres profeta, le dice. Y empezaron a tener una discusión bíblica, hasta que viene y le dice: cuando el Mesías venga, que lo estamos esperando, Él nos enseñará todas las cosas. Y entonces viene el Señor y le dice: este es, yo soy el que habla contigo. Hermano, esa mujer se quedó confrontada, se quedó asustada, se quedó impactada. Y dice que cuando Él le dijo eso, en ese momento, Juan 4:27, llegaron sus discípulos y se admiraron, se escandalizaron de que hablara con una mujer. Que, como dijo el hermano Patricio, saber ni qué plantita le vieron a esa chava, man. Sí, es que era una mujer devoradora de hombres. Se había devorado 5 y el que él tenía ya se lo iba a devorar. No había firmado todavía. Era la Black Widow, la viuda negra o la divorciada. Y también una mujer llena de muchas necesidades, hermano. Había probado uno y no le sirvió. Dijo: al otro mejor, y otro, y no le sirvió. Y este sí me va a hacer feliz, el número 3, y no la hizo feliz. Y el número 4, y tampoco la hizo feliz. Y el número 5, y tampoco la hizo feliz. ¡Qué frustración! Cuando uno pasa un divorcio es el de los días, de las situaciones más conflictivas y duras en la vida de un hombre y de una mujer. Y entonces ya con el último dijo: no, aquí mejor, como dicen allá en Honduras, unión libre, ¿verdad? Y yo no le miro eso nada de libertad, hermano. A esclavitud, al pecado le miro eso yo. Y entonces dijo: no, es que aquí, ahí voy a vivir con él a ver qué pasa. Pero todavía andaba su cantarito y movía su cántaro para que la vieran, ¿verdad? Y cuando vio al Señor, es que yo me imagino que el Señor ha haber sido, ¿cómo diría usted? Guapo, ¿verdad? Haber sido bien apuesto. Si la Biblia dice que David era muy hermoso, imagino que el Señor era impactante, hermano. Pero había santidad en él. Y entonces dice que cuando lo vieron los hombres, los discípulos, hablar con esta mujer, se admiraron que hablara, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? No se atrevían, hermano, porque sabían la integridad del Cristo, vivían con él. Y entonces dice que cuando eso sucede, la mujer, ¿qué dice? Dejó su cántaro y fue a la ciudad y le fue a decir a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que esa mujer tenía buen testimonio en Samaria? No. ¿Usted cree que a las mujeres les hacían caso en ese tiempo? No. Pero ¿sabe qué le vieron diferente a esa mujer? Que ya no tenía cántaro. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ya la vana manera de vivir la vida pasada la había dejado cuando se encontró con el Mesías, con el Salvador. Cuando nos encontramos con Él, dejemos la vida pasada, dejemos el cántaro, rompemos el cántaro y de nuestra boca va a salir luz. La gente la vio diferente, hermano. Los que no le hacían caso le decían: ay, esa habla de Biblia, pero si la conocieras. Ya tuvo 5 con la ley y el otro que tiene ahora ni siquiera con la ley.
Pero ese día la vieron sin cántaro, la vieron diferente y su palabra era diferente. Y entonces llegaron con él y dice que se quedó 2 días más hablando con ellos y le dijeron a la mujer: es que ya no solamente por lo que tú nos dices nosotros creemos, sino porque lo hemos oído a él. Te van a oír lo que Dios ha hecho en ti, y esos que te oyen, que han visto diferente, que ya no tienes cántaro, van a llegar con él y van a decir: ahora lo hemos oído a él. Es real lo que estás diciendo. No son cuentos, no son fábulas, no son efímeras leyendas nada más. Es un poder de Dios en la palabra que usted tiene, hermano, que usted tiene. Pero por supuesto, si usted todavía anda con cántaros del pasado, ese evangelio va a ser obsoleto. No va a ser efectivo. Va a vivir una vida frustrada. Va a venir por muchos años aquí a sentarse y ay, aburrido, esperando que, peor si el pastor se tarda mucho como hoy. Molesto. Pero el Señor no quiere eso para usted. El Señor quiere cosas diferentes en su vida. Hermano, yo estaría perdiendo mi tiempo aquí si esto no fuera real. Y usted también. Pero esto es lo más grandioso que hay. La palabra de Dios es lo más hermoso que hay. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos al Cristo de la gloria. Mire, con esto termino, por favor. Con esto termino. Estoy impactado por el Espíritu Santo, de verdad. Dice el Señor Jesús en boca de Pablo, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Hermano, yo no te quiero predicar a Néstor Alvarado, yo no te quiero predicar a Maryland, yo no te quiero predicar cultura, yo no te quiero predicar filosofía y sabiduría. Yo fui a la universidad por muchos años, pero ¿de qué me sirve darte las cosas de la universidad? No te van a servir. Yo no te quiero predicar a mí mismo. Cuando prediques, nunca prediques de ti, predicas del Cristo que te llamó. Cuando hables con los demás, habla del Cristo que te cambió, del Cristo que te amó, del Cristo que perdonó tus pecados y que tiene para ti cosas grandes. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Hermano, yo estoy parado aquí porque Jesús me amó. Yo no merecía estar aquí. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. Yo tengo luz en mi corazón y usted la tiene también, aunque a veces no miremos la luz. Pero dice Dios que resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si me ayudan, por favor. Pero tenemos este tesoro, dice la Biblia, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese es el evangelio, hermano. Que es el poder del Señor y no tu poder. Por eso es que ha sido muy desprestigiada el ministerio y la palabra, porque se pone más el barro que lo que es la luz. Pero en el nombre poderoso de Jesús, yo rompo mi cántaro, yo desecho mi cántaro, yo quito mi vida que estorba que la luz de Dios se vea. Y dejo los ritos y dejo las tradiciones. Quiero arrancarlas, hermano. Yo no quiero enseñarte algo que aprendí solo porque aprendí. Yo quiero decirte que Dios es el Dios que da vida. Que Dios es el Dios que perdona. Que Dios es el Dios que restaura. Que Dios es el Dios que cambia las vidas. Que tiene misericordia de sus hijos. Por eso el día de hoy yo quiero decirte que tú tienes un tesoro dentro de ti. Cierra tus ojos. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos al cielo. En el nombre poderoso de Jesús.
Yo no quiero que vivas un evangelio monótono, religioso, aburrido. Hoy la palabra de profecía te decía: déjate de estar escondido y llega a los pasos del Señor, donde Dios te ha llamado. Estoy conmovido por el Espíritu Santo en este lugar, hermanos. Estoy impactado por lo que Dios tiene para usted y para mí. Pero hoy es el día de definición. Hoy es el día de romper el cántaro. Rompiendo el cántaro tendrás una victoria tremenda en tu vida. No has podido alcanzar las cosas maravillosas porque todavía hay cántaro que romper. No he podido alcanzar la bendita maravillosa promesa que Dios tiene para mí porque no he podido romper cántaros, tradiciones y ritos y caracteres heredados en mi genética. Pero una cosa sí sé: olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y sé que, como dice Pablo, que esto mortal se vestirá de inmortalidad y que esto corrupto se vestirá de incorrupción. Y llegaré a decir un día: ya no vivo yo, ya no tengo cántaro, lo he roto, lo he dejado, Cristo vive en mí. Hoy, en el nombre de Jesús, iglesia, yo quiero bendecirte, bendecir lo que Dios tiene para ti. Si tú sientes que Dios te está llamando para algo nuevo, yo te voy a invitar a que vengas. Tenemos unos minutos más. El Espíritu Santo está aquí para darte la fortaleza. El Espíritu de Dios está en este lugar para darte la victoria contra esa visita recurrente de Madianes que te roban lo que has alcanzado, del pecado que viene, que habías dejado y te vuelve a alcanzar, contra aquello que te ha querido derrotar y que te ha querido poner en los suelos. Hoy el Señor te dice: yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir, yo te voy a equipar, porque eres un guerrero, porque eres escogido, porque eres afirmado, porque eres restaurado. En el nombre poderoso de Jesús, solamente dile: Señor, yo quito toda tradición, yo quito toda humanidad de mi vida, yo quito todo, Señor, toda psicología humana, toda sabiduría de lo bajo, para venir con la sabiduría de Dios. Estaría perdiendo el tiempo yo en este lugar, hermano, si yo te viniera a hablar de mis conocimientos. Pero yo no te vengo a hablar de mí, yo no me quiero predicar a mí mismo, yo quiero predicar la obra de Cristo, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para derrotar a aquel enemigo que te tiene atado, que te tiene encadenado. Pero una cosa sí te puedo decir: si tú declaras que Él está aquí, Él te puede librar. Aprovecho este momento para decirle a aquellos que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador: ahí donde están, solo díganle: Señor, perdóname, Señor, restáurame, Señor, bendíceme, Señor, multiplica tu gracia sobre mí. Y hoy el Señor te da los cielos y te da la salvación. Oh, Rabaque Bashera Babasto Tomarena. Reciba ahora, iglesia, reciba ahora bendición, reciba ahora. Has venido en el momento propicio, has venido al servicio propicio e indicado que Dios tenía para tu vida. Ahora, recibe ahora. Yo sé que el Espíritu Santo está tocando corazones, yo sé que el Señor está tocando vidas. Yo sé que el Señor está confirmando su llamamiento en sus hijos. Oh, rema, quema, Señor, que te miren a ti, Padre.
En el nombre de Jesús. Oh, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús amado. Gracias Señor. Oh, Ramasena Baya Rababa Ratoroba Kerababa. Antes de levantar tus manos, dice el Señor, mira tu caminar, porque te has sentido indigno de adorarme. Y eso es porque tus manos no están haciendo el bien. Yo soy tu Dios de misericordia, y si te vuelves a mí, yo te responderé y te redimiré. Así dice el Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, reciba ahora, reciba ahora, reciba ahora. Y hoy es el día de dejar el cántaro. Hoy es el día de romperlo. Pero sabes una cosa, Dios no es el que rompe los cántaros. Eres tú el que lo tiene que romper. Eres tú el que lo tiene que dejar. Él responderá si tú clamas. Él lo hará si tú lo pides. Y por la fe ahora lo haces. Ven, Espíritu. Oh, qué lindo. Dígale al Espíritu que lo haga. Y lléname. Dígale. Con tu preciosa unción. Dígale, aquí está, aquí está. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y lávame, renuévame, restáurame, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, Señor, dile con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer.